Damos la bienvenida a la escritora Natalia García Freire, novelista, con la particularidad que sigue siendo particularidad de ser mujer escritora exitosa. Bienvenida, Natalia. Sabemos que estás en Europa, probablemente en alguna ciudad española, y quisiéramos que nos pongas al día, a los cuencanos sobre cómo ha ido esta última etapa en tu importante carrera que despunta muy bien con tu segundo libro, Trajiste contigo el viento. Bueno, hola Rosana, hola Gustavo, mil gracias siempre por la atención y por el deseo de saber del libro, de la novela, de lo que sucede en la cultura en Cuenca y en Ecuador. Les agradezco muchísimo. Ahora mismo estoy en Madrid y estoy por presentar justo la nueva novela mañana en una librería aquí en Madrid, en el centro de Madrid. Y muy feliz y muy nerviosa también. Natalia, muy buenos días acá. Yo que te sigo en tus redes sociales, comparto cada una de esas emociones que llega cada vez que tienes un anuncio o una crítica, una nueva lectura de tus textos. ¿Qué ha representado esta segunda novela? Ya lo dijo Gustavo en la introducción, luego de todo el éxito de la primera. ¿Cómo va esta segunda? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido el recibimiento? La verdad, ha sido diferente quizá porque cuando salió la primera novela yo no estaba aquí en España y ahora ya he estado aquí en todo el proceso y ha sido la verdad una alegría grande y sorpresas también porque bueno, hasta ahora creo que ha habido un recibimiento bueno, que para mí es sorpresivo. Creo que uno siempre tiene la duda de lo que pueda pasar, pero creo que con esta segunda novela han surgido muchos temas, ¿no?, que hablar sobre, no ya solo sobre Ecuador, sino sobre la idea del territorio, de ese territorio que habitamos en la cordillera, de la naturaleza, de lo animal, que son temas que a mí me interesan al escribir y que también creo que es importante que se hablen, ¿no? Sobre todo considerando que ahora mismo nuestro territorio está siempre en constante conflicto. En el tema ambiental, en el tema natural, en el tema humano. Creo que eso es lo que más me ha gustado de que se empiece pues a recibir la novela, de que surjan esas conversaciones. Cuéntanos algo más sobre este mundo que muy poco conocemos, que muy poca gente conoce, este proceso editorial de lanzamiento de un libro, particularmente esta fase, la del lanzamiento. ¿En qué ciudades, en qué librerías icónicas en Europa se encuentra ya tu segundo libro? Cuéntanos también qué pasa con Ecuador. ¿Es posible conseguir ya tu libro? Bueno, el proceso aquí ha sido, digamos que mucho más sencillo de alguna forma que la primera novela, porque ya hay como hubo pues un buen recibimiento de la crítica de la primera novela. De alguna manera allanado el camino ya. Sí, ahora mismo pues ya han habido más entrevistas, más conversaciones con gente del sector de la crítica o del sector literario. El libro ya se puede encontrar en toda España y sigue siendo un problema que llega a Ecuador, pero siempre hay ayuda en las librerías independientes. Ya sé que salió el libro, por ejemplo, para la librería Tolstoy, que hizo un pedido, que es una librería independiente pequeña en Quito, que sin embargo ha sido de las únicas que llevaron mi primera novela también, y Casa Morada, por ejemplo. Y ahora que yo vuelvo a Ecuador, tengo que hacer ese trabajo de ir a las librerías y ver si pueden, pues eso, hacer el pedido y que el libro pueda llegar, porque también
es como una tristeza a veces que el libro aquí esté y que se hable de él, y sin embargo es muy difícil conseguirlo a veces allá. Entonces hay que trabajar también eso. Espero que ya al ser la segunda novela pues haya más apertura, porque como les decía, yo siempre estoy muy agradecida con la gente de los negocios independientes. Ellos han sido siempre quienes han pedido los libros, que lo han movido en Ecuador, y yo espero que pueda estar también en otras librerías, ¿no?, donde es más fácil acceder. En Cuenca sí que siempre he tenido el apoyo, por ejemplo, de Librimundi, que lleva siempre el libro, pero también es un tema de ir trabajando y de entender que Ecuador es un país con un acceso difícil al tema de la cultura y al tema del libro. El libro no se percibe como algo que uno tenga derecho, ¿no? Como tener bibliotecas, tener librerías. Creo que son temas que hay que trabajar mucho más para que incluso los escritores podamos sentir que hay ese apoyo, ese terreno en el que uno puede seguir trabajando. Natalia, hace muy poquitos días se publicó aquí en el país el informe de una investigación realizada por el PEN Internacional, PEN Ecuador, con el apoyo de la UNESCO, Mujeres en el Poder de la Palabra. Me parece que tú fuiste una de las personas o escritoras que participó, y habla precisamente de estas brechas todavía enormes. Los datos lo confirman, que existe entre la escritura de las mujeres la posibilidad de visibilizarse la escritura de las mujeres frente a los varones, pero también se da un contexto en el que se sugiere que ha habido un boom en estos últimos años de mujeres escritoras, de mujeres jóvenes escritoras. ¿Cuáles son tus criterios? ¿Es real este boom o las posibilidades actuales han permitido de alguna manera visibilizar de mejor forma el trabajo de las mujeres, pero también ese otro lado, esa lucha de la mujer de abrirse caminos de las mujeres escritoras frente a los escritores varones? Es complicado hablar de boom porque eso a veces sugiere esta idea de que esto ha sido repentino, y no es tal. Hay un camino detrás muy fuerte. Siempre han existido escritoras, pero claro, antes era muy difícil alcanzar el sector literario por esa condición de ser mujeres, y no solo mujeres, sino personas trans, por ejemplo. Hay un montón de marginalidades siempre alrededor de los sistemas editoriales y de los sistemas literarios, ¿no?, que van creando de alguna forma burbujas. Entonces yo no hablaría de un boom, sino de alguna manera de un resultado de años de luchas sociales, de luchas culturales. Y en Ecuador, por ejemplo, si vemos muchas de las autoras, por ejemplo, Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero o Daniela Alcíbar, son escritoras que han estado también siempre en contacto con grupos que han estado trabajando la cultura. En Guayaquil ha habido un trabajo de grupos de lectura y de grupos de escritura de mujeres que han estado ahí, que son un poco invisibles de alguna forma, pero que eso ha llevado a que hoy en día podamos ya ver que esa escritura existe, pero siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y ahora sigue siendo complicado. Yo creo que alrededor del mundo hay un cambio, hay una nueva perspectiva acerca de la escritura, que trata de integrar todos esos espacios que estaban en el margen, el espacio de la escritura de las escritoras, el espacio de la escritura que viene de un sitio no tan burgués, digamos. La novela nace mucho como la novela como un instrumento de la burguesía también, de gente que podía acceder a cierto nivel de educación, que podía dedicarse a eso, pero hoy en día todo eso está
de alguna manera está como agrietándose, ¿no? Se está discutiendo mucho más todos esos márgenes que ahora empiezan a integrar también el panorama literario, a visibilizarse y a verse y a tener esa evidencia de que las escrituras alternas, las escrituras de los márgenes siempre estuvieron ahí. Por eso me parece interesante también que al hablar de este cambio en el panorama literario, no solo se hable de un boom, que no, sino también de una especie de revolución que hay, porque el mundo mismo está cambiando, ¿no? Ya no se puede mirar el mundo y mirar la escritura desde arriba, ya se necesita ver que hay mucho más ahí abajo, que antes no tomábamos en cuenta. Y creo que en países como Ecuador, por ejemplo, todavía digamos que puede ser más difícil porque hay un doble trabajo. La cultura misma está en el margen, la cultura es un espacio bastante abandonado, entonces hay que rescatar ese espacio y a la vez rescatar que dentro de ese espacio existen múltiples voces que siempre han estado ahí. Entonces creo que ahí tenemos un trabajo duro y un trabajo que se viene haciendo desde abajo siempre, que se viene haciendo desde el colectivo. Desde Natalia, entendemos, si no nos equivocamos, que parte de tu formación fue en la Escuela de Escritores allá en España, y también hemos conocido que estás tú participando ahora como instructor allá. Cuéntanos sobre esta faceta, sobre cómo desde la Escuela de Escritores estás aportando a este mundo en proceso de cambio de la literatura. Bueno, yo doy clases de escritura creativa, de cuento, de novela, de manera virtual desde Ecuador, pero ahora que he estado aquí he dado clases presenciales y creo que ahí hay algo esencial en el tema de la enseñanza de la escritura, y es que se escapa de esta forma de ver la escritura como algo que forma parte del genio, ¿no? Del genio creativo, del hombre que se inspira y escribe, y se pasa a ver a la escritura más como algo que requiere un trabajo, un oficio, algo más incluso artesanal. Y al mirar la escritura de esa forma también se puede plantear otras discusiones como la precariedad, el tema de que requiere horas de trabajo, requiere tiempo, requiere una inversión de muchísimas cosas que deberían ser consideradas como un trabajo. Entonces creo que en ese sentido las escuelas de escritura aportan muchísimo porque abren muchos debates y porque aterrizan ya la figura del escritor como alguien más, alguien con un oficio, como cualquier persona que tiene su oficio y que trabaja de eso, que tiene que vivir de eso, y por tanto ese trabajo tiene un valor, ¿no? Bien, quisiera hacerte una pregunta también personal, pero sé que le interesa al público y por eso lo hacemos. Natalia, tu esposo Matías Sibel, un apreciado, conocido periodista de aquí de la localidad, partieron en los últimos meses. Tú a España, Matías a Londres. Y quisiera preguntar si es que entre esos planes de vida de ti, de tu pareja, están esos sueños de los intelectuales, sueños de toda la vida, de instalarse en ciudades como Madrid, París, Londres, no solo por la visibilidad en el área en la cual están trabajando, por los contactos, pero también es otro mundo como tú lo estás describiendo. En París, por ejemplo, un artista puede recibir una subvención mientras gesta su trabajo creativo. Y ahí hay dos cosas. Una que es... Creo que es difícil al ser ecuatoriano, al ser latinoamericano, pensar en trasladarse a una ciudad de fuera, pero al mismo tiempo hay todo este peso del tema de lo público y del tema de lo cultural, que sí tiene más importancia en otros países. Sí nos hemos planteado de alguna forma a veces quizá estar entre los dos lugares. Yo tengo un cariño por Cuenca y por el paisaje, y también por una idea quizá de en algún momento
trabajar lo cultural desde ahí, con algo pequeño, quizá, pues no sé, una biblioteca, algo que se pueda quizá pensar. Entonces, ahí es esa división, ¿no? Quizá salir y buscar, pues eso, más ayuda, más espacio en lo cultural, pero también quizá quedarse y trabajar desde ahí para que otras personas puedan en algún momento tener esos espacios culturales de los que ahora carecemos. Natalia, otra de las inquietudes es que ahora que estamos viviendo en este mundo digital es si tus libros estarán ya también digitalizados y cómo sería el proceso de acceso, de adquisición, también quizás conseguir la novela en texto para quienes todavía nos encanta tener los libros a la mano, es otra historia, pero ya el mundo va cambiando y es importante saber si también estará en digital y el acceso a estos trabajos tuyos. Sí, la primera novela sí que está disponible en libro digital y se puede conseguir a través de las plataformas que venden libros digitales para Kindle o para las tablets y tal, se puede conseguir fácilmente. Y la segunda yo espero que también en unos meses pueda estar más accesible de esa manera. Yo creo que se hará y que al final no son dos mundos que compiten, sino como tú dices, que se complementan, ¿no? Quien no puede acceder de una manera puede acceder quizá de forma digital. Para culminar, Natalia, quisiera preguntarte lo que quizá debimos haber hecho al principio. ¿De qué se trata tu nueva novela? Trajiste contigo el viento. Inventado, creo que tiene mucho de pueblo andino, de pueblo en donde la religión tiene un peso importante, y en la novela pues de esa gente de este pueblo, y cuando los van a buscar se desata un caos. Que cuentas nuevamente con el apoyo de la editorial La Navaja Suiza. Sí, yo estoy muy contenta, es una editorial independiente, hermosa, que trabaja realmente muy de cerca con los autores, con las librerías, que tiene pasión por las historias, por la literatura, y eso es algo que no se encuentra demasiado, digamos, en el sector editorial grande, pero que con las editoriales independientes uno puede ir realmente creciendo y mirando cómo esa pasión por los libros se comparte. Muchas gracias, Natalia, por habernos acompañado, por haber compartido estos temas, incluso estas intimidades con el público que nos ve y que nos escucha, y te deseamos que sigas cosechando éxitos. Gracias a ustedes, de verdad, mil gracias de corazón, y espero pronto estar por allá. Muchas gracias. Natalia García Freire, novelista, escritora cuencana, que está en un proceso de lanzamiento de su segunda novela, Trajiste contigo el viento, en varios países europeos.